¿Sabías que las personas que la sociedad considera débiles por estar solas son en realidad las que tienen el cerebro más entrenado para enfrentarse a lo que la mayoría no puede soportar? Bienvenido a Despierta tu Esencia. Hoy vamos a hablar de algo que va a cambiar completamente tu percepción sobre la soledad y sobre esas personas que caminan solas por la vida, porque te han vendido una mentira. Te han dicho que la persona que está sola es la persona triste, la persona que no encaja, la que tiene problemas, pero la realidad es completamente diferente. Y lo que voy a contarte en los próximos minutos va a hacer que entiendas por qué esas personas que aparentemente están aisladas son en realidad las que tienen una fortaleza interior que intimida profundamente a quienes le rodean. Esto no es casualidad. Hay razones neurobiológicas, psicológicas y emocionales que explican por qué alguien que elige o aprende a estar solo desarrolla capacidades que la mayoría de la gente nunca llegará a experimentar. Y al final de este vídeo voy a revelarte algo que cambiará para siempre la forma en que te relacionas contigo mismo y con los demás. Algo que he descubierto en consulta después de años trabajando con pacientes que han pasado por procesos de soledad profunda. Pero antes necesitas entender cada una de estas razones. Si este contenido resuena contigo, si sientes que necesitas escuchar esto ahora mismo, te pido que le des me gusta a este vídeo y te suscribas al canal, porque lo que viene a continuación puede ser exactamente lo que necesitas para comprenderte mejor o para entender a alguien importante en tu vida. Empecemos. Vivimos en una sociedad que ha construido toda su estructura alrededor de la idea de que necesitas estar constantemente rodeado de gente para ser feliz, que si no tienes un grupo grande de amigos, si no sales todos los fines de semana, si prefieres quedarte en casa leyendo o pensando en lugar de ir a una fiesta, entonces hay algo mal contigo. Y aquí está el problema que casi nadie ve. Cuando una persona desarrolla esta capacidad de estar consigo misma, cuando aprende a disfrutar de su propia compañía, cuando ya no necesita la aprobación constante de los demás, genera algo en su entorno que incomoda profundamente, porque esa persona se convierte en un espejo que refleja la dependencia emocional de los demás, su necesidad de estar constantemente distraídos, su incapacidad de enfrentarse a sus propios pensamientos. Y eso, créeme, intimida mucho. Porque cuando alguien no te necesita para llenar sus vacíos, cuando alguien no busca tu aprobación, cuando alguien está genuinamente cómodo en su soledad, te obliga a cuestionarte cosas sobre ti mismo que preferirías no ver. Te hace preguntarte si tú también podrías estar solo, si tú también podrías ser feliz sin depender de otros. Y la respuesta para muchas personas es aterradora. Ahora bien, quiero que entiendas algo muy importante antes de continuar. No estoy diciendo que todo el mundo deba ser solitario. Las conexiones humanas son fundamentales para nuestra salud mental y física. Lo que estoy diciendo es que hay un tipo específico de soledad, una soledad elegida, consciente, que no viene del rechazo, sino de la madurez, que transforma por completo a una persona. Y cuando entiendes por qué esto sucede, cuando comprendes los mecanismos cerebrales y emocionales detrás de este fenómeno, puedes tomar decisiones mucho más conscientes sobre tu propia vida. Vamos a ver ahora, una por una, las razones por las que estas personas se intimidan. Y te prometo que al final vas a tener una revelación que cambiará tu perspectiva para siempre. La primera razón por la que las personas solitarias se intimidan es porque han desarrollado algo que la mayoría de la gente nunca llegará a experimentar en su vida: verdadera independencia emocional. ¿Y qué significa esto? Significa que su estado anímico, su sensación de valía, su paz interior no depende de lo que otros piensen de ellas. No necesitan que alguien les diga que están haciendo las cosas bien. No necesitan me gustas en redes sociales para sentir que su vida tiene sentido. No necesitan ser el centro de atención en una reunión para sentirse valiosas. Desde el punto de vista neurobiológico, lo que sucede es fascinante. Nuestro cerebro tiene sistemas de recompensa que normalmente se activan cuando recibimos aprobación social. Cuando alguien nos felicita, cuando nos incluyen en un grupo, cuando conseguimos validación externa, nuestro cerebro libera dopamina. Es como una pequeña dosis de placer que nos dice: estás haciendo lo correcto, sigue por ese camino.
El problema es que la mayoría de las personas se vuelven adictas a esa dopamina social. Necesitan cada vez más validación externa para sentirse bien. Es como cualquier otra adicción. Al principio, un me gusta te hace feliz. Luego necesitas 10. Después 100. Y nunca es suficiente porque estás buscando fuera lo que solo puedes encontrar dentro. Pero las personas que han pasado tiempo en soledad real, en soledad constructiva, han reentrenado sus sistemas de recompensa cerebral, han aprendido a generar esa dopamina, esa sensación de bienestar desde dentro, a través de sus propios logros, de su propio crecimiento, de su propia paz interior. Y esto es tremendamente poderoso porque significa que son emocionalmente autosuficientes. Y aquí es donde viene la parte que intimida. Cuando interactúas con alguien que no necesita tu aprobación, toda la dinámica social cambia. Las técnicas de manipulación emocional que funcionan con la mayoría de la gente simplemente no funcionan con ellos. No puedes usar el chantaje emocional porque no dependen de ti. No puedes usar la culpa porque tienen claridad sobre sus propios valores. No puedes usar el miedo al rechazo porque ya están cómodos estando solos. Recuerdo una paciente que vino a consulta hace unos años. Me contó que en su trabajo la etiquetaban como fría, como distante, porque no participaba en los dramas de oficina, porque no necesitaba caerle bien a todo el mundo. Pero cuando profundizamos en su historia, descubrí que había pasado por una depresión severa años atrás que la obligó a aislarse durante meses. Y en ese proceso de aislamiento forzado, sin quererlo, había desarrollado esta capacidad de estar consigo misma, de validarse a sí misma, de no necesitar la aprobación constante de otros. Y cuando volvió al mundo social, era una persona completamente diferente, más centrada, más clara, más firme en sus límites. Y eso incomodaba profundamente a quienes estaban acostumbrados a que todo el mundo jugara al juego de la necesidad mutua de aprobación. Lo que estoy tratando de que entiendas es esto: cuando no necesitas a los demás para sentirte bien, no estás siendo egoísta o antisocial, estás siendo emocionalmente maduro. Y esa madurez emocional es algo que la mayoría de la gente nunca alcanza porque nunca se da la oportunidad de estar realmente solos consigo mismos. Pero hay más, porque esta independencia emocional es solo la primera capa. Hay otras razones aún más profundas que explican por qué estas personas generan esta reacción en los demás. Y algunas de ellas tienen que ver con mecanismos psicológicos que ni siquiera somos conscientes de que existen. Quédate conmigo porque lo que viene ahora va a empezar a conectar todas estas piezas. La segunda razón es algo que pocos entienden, pero que tiene un impacto profundísimo en cómo te perciben los demás. Las personas solitarias desarrollan una claridad mental que resulta inquietante para quienes viven en el ruido constante. ¿Qué es la claridad mental? Es la capacidad de ver las cosas como realmente son, sin los filtros de la necesidad, sin las distorsiones del miedo al rechazo, sin el ruido de las opiniones de otros constantemente bombardeando tu pensamiento. La mayoría de las personas viven en lo que yo llamo la niebla cognitiva. Están tan ocupadas tratando de mantener contentos a todos, tan preocupadas por lo que pensarán los demás, tan inmersas en las dinámicas sociales de su entorno, que nunca se detienen realmente a pensar con claridad sobre lo que quieren, sobre quiénes son, sobre qué tiene sentido para ellas. Pero cuando pasas tiempo en soledad, cuando te enfrentas a ti mismo sin las distracciones constantes del mundo exterior, algo notable sucede en tu cerebro. Las áreas prefrontales, las responsables del pensamiento crítico y la reflexión profunda, se activan de manera mucho más intensa. Empiezas a procesar información de una forma más profunda. Empiezas a ver patrones que antes no veías. Empiezas a entender motivaciones, tanto tuyas como de otros, que antes pasaban desapercibidas. Esta claridad se manifiesta de muchas formas en la vida cotidiana. La persona solitaria es la que en una reunión puede señalar con 2 frases el problema real que todos están evitando. Es la que puede leer entre líneas en una conversación y entender lo que realmente se está diciendo más allá de las palabras. Es la que puede tomar decisiones difíciles porque ve con claridad cuál es el camino correcto, aunque no sea el más popular. Y esto, te lo aseguro, intimida profundamente, porque vivimos en una sociedad donde la mayoría de la gente prefiere la comodidad de la confusión antes que la incomodidad de la claridad.
Es más fácil decir no sé qué hacer con mi vida que enfrentarse a la verdad de que sí lo sabes pero te da miedo actuar. Es más fácil seguir en una relación tóxica diciéndote que es complicado que reconocer con claridad que simplemente no funciona. Cuando alguien con esta claridad mental aparece en tu vida, te expone, no porque te juzgue, sino simplemente porque su forma de ver las cosas hace evidente todas las excusas que te has estado contando a ti mismo. Es como si de repente alguien encendiera una luz en una habitación donde habías estado caminando a oscuras pretendiendo que no te tropezabas con los muebles. He visto esto muchas veces en consulta. Personas que vienen porque sienten que su pareja, su amigo o su familiar es demasiado directo, demasiado frío, demasiado analítico. Y cuando exploramos más profundamente, descubrimos que lo que realmente les molesta no es que esa persona sea fría, sino que ve las cosas con tanta claridad que hace imposible seguir con la negación, con las mentiras que nos contamos a nosotros mismos para evitar cambios difíciles. Pero aquí hay algo crucial que necesito que entiendas. Esta claridad mental no convierte a alguien en un ser perfecto que nunca se equivoca, no los hace mejores que otros. Lo que hace es darles una herramienta extraordinaria para navegar la vida. Y como toda herramienta poderosa, puede usarse bien o mal. Cuando se usa bien, esta claridad se convierte en sabiduría, en la capacidad de ayudar a otros a ver lo que no pueden ver por sí mismos, en la habilidad de tomar decisiones que a largo plazo llevan a una vida más auténtica y satisfactoria. Cuando se usa mal, puede convertirse en juicio, en arrogancia, en la incapacidad de conectar emocionalmente con otros porque solo ves los problemas sin entender que a veces la gente necesita tiempo para llegar a sus propias conclusiones. Y aquí está la gran pregunta que quiero que te hagas. ¿Tienes tú esta claridad mental o estás viviendo en la niebla cognitiva dejando que las opiniones de otros, el miedo al rechazo, la necesidad de encajar, nublen tu capacidad de ver las cosas como realmente son? Porque si estás en la niebla, no te culpes, la mayoría de la gente está ahí. Pero ahora que sabes que existe otra forma de ver el mundo, puedes empezar a trabajar hacia ella. Y la forma de hacerlo es precisamente a través de lo que estas personas solitarias han hecho. Pasar tiempo real contigo mismo, en silencio, sin distracciones, permitiendo que tus pensamientos se asienten, que las verdades emerjan, que la claridad aparezca naturalmente. La tercera razón por la que las personas solitarias se intimidan tiene que ver con algo que todos decimos que valoramos, pero que en realidad nos aterra cuando lo vemos de verdad. La autenticidad radical. ¿Qué es la autenticidad radical? Es vivir sin máscaras. Es ser la misma persona en privado que en público. Es no cambiar tu personalidad dependiendo de con quién estés. Es no pretender ser alguien que no eres para caer bien o para encajar. Y aquí está lo fascinante desde el punto de vista psicológico. Todos llevamos máscaras, todos. Es parte de cómo funciona la cognición social humana. Tenemos lo que se llama la personalidad del yo público y la personalidad del yo privado. Y para la mayoría de la gente, estas dos versiones son bastante diferentes. En público somos más amables, más correctos, más diplomáticos. En privado somos más honestos, más crudos, más reales. Esta diferencia existe por razones evolutivas. Nuestros ancestros, que podían adaptarse socialmente, que podían modular su comportamiento según el contexto, tenían más probabilidades de sobrevivir porque evitaban conflictos innecesarios y mantenían la cohesión del grupo. Pero las personas que han pasado mucho tiempo en soledad desarrollan algo diferente. Empiezan a cerrar esa brecha entre el yo público y el yo privado. ¿Por qué? Porque cuando estás solo contigo mismo durante tanto tiempo, cuando no tienes que estar constantemente actuando para otros, empiezas a olvidarte de cómo actuar. Y cuando vuelves al mundo social, esa capacidad de ponerte una máscara se ha debilitado. O, mejor dicho, te has acostumbrado tanto a ser tú mismo que ponerte una máscara se vuelve incómodo, falso, agotador. Esta autenticidad se manifiesta de formas muy concretas. La persona solitaria es la que dice lo que realmente piensa, no de forma cruel o sin filtro, sino de forma honesta.
Es la que no pretende interesarse por temas de conversación que le aburren profundamente solo por ser cortés. Es la que no celebra logros que considera superficiales solo porque es lo socialmente esperado. Es la que no ríe chistes que no le parecen graciosos solo por encajar. Y esto, créeme, es extremadamente perturbador para la mayoría de la gente, porque vivimos en un mundo donde el lubricante social, esas pequeñas mentiras blancas, esas cortesías automáticas, esas actuaciones que todos hacemos, son lo que mantiene las ruedas girando. Cuando alguien se niega a participar en ese juego, aunque sea sutilmente, aunque sea solo siendo más genuino que el resto, genera un tipo de incomodidad muy específica. Es como si de repente todos nos diéramos cuenta de que estamos actuando, de que estamos siendo falsos, de que la versión de nosotros mismos que presentamos al mundo no es realmente quienes somos. Y nadie quiere esa conciencia. Es mucho más cómodo seguir con la actuación y pretender que todos somos genuinos mientras jugamos el juego social. Tuve una paciente hace tiempo que era profesora de universidad. Me contó que sus colegas la veían como arrogante, como distante, porque no participaba en las quejas constantes sobre la institución durante los almuerzos, no fingía entusiasmo por proyectos que consideraba mediocres, no formaba parte de las alianzas políticas de departamento. Ella no lo hacía desde un lugar de superioridad, simplemente no tenía energía para fingir intereses que no sentía. Lo interesante fue cuando exploramos su historia. Había pasado varios años viviendo sola en otra ciudad mientras hacía su doctorado, años de profunda soledad donde tuvo que aprender a ser compañía para sí misma. Y en ese proceso había perdido la capacidad o quizás el interés en mantener esas máscaras sociales que todos usamos. Cuando volvió a un entorno social más denso, su autenticidad chocaba constantemente con las expectativas sociales de su entorno. La gente la percibía como intimidante no porque fuera agresiva o grosera, sino simplemente porque era real. Y lo real, en un mundo de actuaciones, se siente como una amenaza. Ahora bien, déjame aclarar algo importante. La autenticidad no es una excusa para ser cruel o insensible. No es lo mismo ser auténtico que ser brutal. Una persona verdaderamente auténtica entiende que puede ser honesta sin ser hiriente, que puede ser genuina mientras respeta los sentimientos de otros. La diferencia está en la intención. La autenticidad con compasión es una de las cualidades más hermosas que puede tener un ser humano, pero requiere algo que la mayoría no está dispuesta a hacer: estar lo suficientemente cómodo consigo mismo como para no necesitar la aprobación de otros, pero suficientemente conectado emocionalmente como para importarle cómo afecta sus palabras y acciones. Y aquí viene una pregunta importante para ti: ¿qué tan auténtico eres realmente? No me refiero a si eres una mala persona o si mientes constantemente, me refiero a esas pequeñas actuaciones que hacemos todos los días. Esos momentos donde finges interés, donde exageras una emoción, donde ocultas tu verdadera opinión solo para mantener la paz o para caer bien. No te estoy pidiendo que de repente empieces a ser brutalmente honesto con todo el mundo, pero sí te estoy invitando a que observes esa brecha entre quién eres en privado y quién eres en público. Porque cada vez que actuamos, cada vez que nos ponemos una máscara, estamos enviando un mensaje a nuestro cerebro. No soy suficiente tal como soy. Necesito pretender ser alguien más para ser aceptado. Y ese mensaje, repetido miles de veces, tiene un impacto profundo en tu autoestima y en tu salud mental. Pero aún hay más, porque estas personas solitarias no solo intimidan por su independencia emocional, su claridad mental y su autenticidad. Hay otras razones igual de poderosas que vamos a explorar ahora. La cuarta razón es algo que va más allá de simplemente pensar en uno mismo. Estoy hablando del dominio de la introspección, una habilidad que las personas solitarias desarrollan hasta niveles que la mayoría ni siquiera puede imaginar. La introspección es la capacidad de mirar hacia adentro, de examinar tus propios pensamientos, emociones y motivaciones con honestidad y profundidad. No es solo pensar en ti mismo, es analizarte con la misma objetividad con la que analizarías a otra persona. Es ser capaz de ver tus propias contradicciones, tus hipocresías, tus miedos ocultos
sin juzgarte, pero también sin engañarte. La mayoría de las personas tienen una relación muy superficial con su mundo interno. Saben cuando están tristes o contentos, saben cuando algo les molesta o les gusta, pero rara vez profundizan más allá de eso. Rara vez se preguntan por qué sienten lo que sienten, de dónde vienen realmente esas emociones, qué patrones se repiten en su vida y qué dice eso sobre ellos. Las personas que pasan tiempo significativo en soledad no tienen más opción que desarrollar esta habilidad. Cuando estás solo contigo mismo, especialmente en momentos difíciles, tienes que enfrentarte a tu mundo interno de forma directa. No puedes distraerte constantemente con otras personas, con ruido externo, con actividades que te mantengan ocupado. Tienes que sentarte con tus pensamientos, por incómodos que sean. Y al principio esto es aterrador. Por eso la mayoría de la gente evita la soledad real. Porque cuando no hay distracciones, cuando no hay pantallas, cuando no hay otras voces, lo único que queda eres tú con tu propia mente. Y para muchos eso es el lugar más aterrador del mundo. Pero las personas que atraviesan ese terror inicial y aprenden a navegar su paisaje interno, desarrollan algo extraordinario. Desarrollan una comprensión profunda de sí mismos, tienen un mapa detallado de su propia psique. Esta comprensión profunda de sí mismos les da varias ventajas enormes en la vida. Primero, hace mucho más difícil que otros los manipulen emocionalmente, porque conocen sus propios puntos débiles y pueden protegerse conscientemente. Segundo, les permite tomar decisiones mucho más alineadas con quiénes son realmente en lugar de quién creen que deberían ser. Tercero, les da una estabilidad emocional que no depende de circunstancias externas porque entienden la fuente interna de sus estados emocionales. Y esto es lo que intimida. Cuando interactúas con alguien que se conoce tan profundamente a sí mismo, te das cuenta inmediatamente de lo poco que tú te conoces. Es como hablar con alguien que ha estudiado un mapa durante años mientras tú apenas sabes en qué ciudad estás. Hay una diferencia de nivel de conciencia que resulta obvia y a menudo incómoda. Y aquí hay algo que quiero que entiendas muy claramente. Esta habilidad de introspección profunda no es algo místico o sobrenatural. Es simplemente el resultado de dedicar tiempo y esfuerzo consciente a entenderte a ti mismo. Cualquiera puede desarrollarla. Pero requiere algo que pocas personas están dispuestas a dar. Tiempo a solas contigo mismo, sin distracciones. Disposición a enfrentar verdades incómodas sobre ti mismo. Y la valentía de no huir cuando tu mundo interno se vuelve oscuro o confuso. Si quieres empezar a desarrollar esta capacidad, no necesitas retirarte a una cueva en las montañas. Puedes empezar con algo tan simple como dedicar 15 minutos al día a sentarte en silencio y observar tus pensamientos sin juzgarlos. O escribir en un diario no sobre lo que hiciste durante el día, sino sobre lo que sentiste y por qué crees que lo sentiste. O practicar meditación no como una técnica de relajación, sino como una forma de observar cómo funciona tu mente. La introspección profunda es como un músculo. Cuanto más la practicas, más fuerte se vuelve. Y al igual que un músculo fuerte cambia tu postura física, una capacidad introspectiva fuerte cambia tu postura psicológica. Te vuelves más centrado, más consciente, más difícil de desequilibrar. Y sí, también más intimidante para quienes no han hecho ese trabajo interno. Pero aún hay más razones. Y las que vienen ahora empiezan a tocar aspectos aún más profundos de por qué estas personas generan esta reacción en los demás. Recuerda que al final te voy a revelar algo crucial que conecta todas estas piezas. Algo que he visto transformar vidas en consulta. Así que quédate conmigo. La quinta razón tiene que ver con algo que parece simple pero que es profundamente revelador. Las personas solitarias desarrollan una comodidad total con el silencio que resulta desconcertante para quienes lo temen. Vivimos en una sociedad que tiene pánico al silencio. Enciende la televisión, la radio, pon música, habla de cualquier cosa, pero que no haya silencio. El silencio nos hace sentir incómodos, porque en el silencio nuestros pensamientos se vuelven audibles, nuestras emociones se emergen, nuestras ansiedades se hacen presentes. Por eso la mayoría de las personas llenan cada momento con ruido, música en el coche, podcast mientras cocinan, la televisión de fondo mientras trabajan, conversaciones constantes aunque no tengan nada importante que decir. Todo para evitar ese momento de quietud donde tendrían que enfrentarse a sí mismos. Pero
Las personas que han pasado tiempo real en soledad han atravesado esa barrera, han aprendido no solo a tolerar el silencio, sino a disfrutarlo. Para ellos, el silencio no es ausencia de algo, es presencia de todo. En el silencio pueden escuchar sus propios pensamientos con claridad, pueden sentir sus emociones sin interferencia, pueden conectar con partes de sí mismos que el ruido constante normalmente oculta. Esta comodidad con el silencio se manifiesta de formas muy específicas en las interacciones sociales. La persona solitaria no siente la necesidad de llenar cada pausa en la conversación. No habla solo por hablar. No hace pequeñas charlas sobre el clima o el tráfico solo para evitar un momento de silencio. Cuando no tiene nada significativo que decir, simplemente no dice nada. Y esto para la mayoría de la gente es profundamente incómodo, porque cuando estás con alguien que está perfectamente cómodo en silencio, de repente tú eres el que se siente obligado a llenarlo. De repente tu incomodidad con tus propios pensamientos se hace evidente. Te das cuenta de que estás hablando por nerviosismo, no porque realmente tengas algo que comunicar. Es como si esa persona sostuviera un espejo frente a tu ansiedad social, frente a tu necesidad de validación constante a través de la interacción verbal, frente a tu miedo a estar contigo mismo. Y nadie quiere ver eso. Es mucho más fácil pensar que la otra persona es rara, callada, antisocial, que enfrentar tu propia incomodidad con el silencio. He visto esto muchas veces en terapia de pareja. Viene una pareja donde uno de los dos describe al otro como distante, como alguien que no se comunica lo suficiente. Y cuando profundizamos, muchas veces descubrimos que el problema no es que esa persona no se comunique, sino que la otra persona tiene tanta ansiedad con el silencio que interpreta cualquier pausa, cualquier momento de quietud, como rechazo o problemas en la relación. La persona que está cómoda con el silencio simplemente está existiendo, sin sentir la necesidad de estar constantemente demostrando algo a través de palabras. Pero para quien tiene pánico al silencio, eso se siente como abandono, como indiferencia, como falta de interés. Ahora bien, hay una distinción importante que hacer aquí. No estoy hablando de personas que usan el silencio como arma, como una forma de castigar o manipular a otros. Eso es algo completamente diferente. El tratamiento silencioso, ignorar a alguien deliberadamente para hacerles daño, no tiene nada que ver con la comodidad genuina con el silencio. La comodidad auténtica con el silencio viene de un lugar de paz interior, no de hostilidad. Es la capacidad de estar presente sin necesidad de llenar el espacio con ruido. Es poder sentarse al lado de alguien sin hablar y que eso se sienta como conexión, no como distancia. Y aquí está la paradoja interesante. Las personas verdaderamente cómodas con el silencio a menudo son mejores comunicadores cuando hablan. ¿Por qué? Porque no están hablando por ansiedad o por necesidad de validación. Están hablando porque tienen algo genuino que comunicar. Cada palabra tiene peso, tiene intención. No hay relleno verbal, no hay pequeñas charlas vacías. Cuando hablan, realmente dicen algo. Esta cualidad de comunicación hace que sus palabras tengan más impacto. Cuando una persona que normalmente está en silencio decide hablar, la gente escucha. Hay un peso, una gravedad en sus palabras que no existe en alguien que está constantemente hablando. Si quieres desarrollar esta comodidad con el silencio, empieza pequeño. Prueba a estar 10 minutos al día sin ningún tipo de estímulo auditivo, sin música, sin podcast, sin televisión. Solo tú, con tus pensamientos. Al principio será incómodo, tal vez incluso angustiante. Tu mente va a querer huir, va a buscar cualquier distracción. Pero si persistes, si atraviesas esa incomodidad inicial, vas a descubrir algo precioso, que el silencio no es vacío, es plenitud. Pero hay aún más capas en esto. Y las razones que vienen ahora empiezan a tocar aspectos que tienen que ver no solo con cómo estas personas se relacionan consigo mismas, sino con cómo ven y entienden el mundo de forma fundamentalmente diferente. La sexta razón por la que las personas solitarias intimidan es porque han desarrollado algo que es extremadamente raro y valioso: la capacidad de ver el sistema desde fuera del sistema. ¿Qué significa esto? La mayoría de las personas están tan inmersas en las normas sociales, en las expectativas culturales, en las creencias heredadas de su entorno, que ni siquiera se dan cuenta de que son construcciones. Para ellos, la forma en que vive todo el mundo es simplemente la forma en que se vive. No es una opción entre muchas, es la realidad, punto.
Pero cuando te separas del ruido constante de la sociedad, cuando pasas tiempo real en soledad observando en lugar de participando, empiezas a ver cosas que antes eran invisibles. Empiezas a notar patrones. Empiezas a cuestionar cosas que antes dabas por sentadas. Empiezas a ver que mucho de lo que consideramos normal o necesario es en realidad arbitrario. Esta perspectiva externa te da una libertad tremenda. De repente te das cuenta de que no tienes que seguir el guión que la sociedad escribió para ti. No tienes que casarte a cierta edad, tener hijos porque es lo que se espera, trabajar en un empleo que odias durante 40 años para impresionar a gente que ni siquiera te importa, comprar cosas que no necesitas, con dinero que no tienes, para proyectar una imagen que no eres. Ves todas estas presiones sociales por lo que son, construcciones colectivas que solo tienen el poder que nosotros les damos. Y con esa comprensión viene una liberación extraordinaria. Puedes empezar a diseñar tu vida basándote en lo que realmente tiene sentido para ti, no en lo que otros esperan de ti. Pero aquí está el problema. Cuando vives desde esta perspectiva externa, cuando tomas decisiones basadas en tus propios valores en lugar de en las expectativas sociales, te conviertes en una amenaza para el sistema, porque el sistema solo funciona si todos participamos, si todos seguimos las reglas no escritas. Si todos queremos las mismas cosas, valoramos las mismas cosas, perseguimos los mismos objetivos. Cuando alguien se sale de ese guión y además parece estar perfectamente feliz haciéndolo, eso genera una ansiedad profunda en quienes siguen dentro del sistema, porque te obliga a preguntarte, ¿y si yo también pudiera salirme? ¿Y si todo esto por lo que he estado luchando, trabajando, sacrificándome, no fuera realmente necesario? ¿Y si hubiera otra forma de vivir? Estas preguntas son aterradoras, porque implican que tal vez has estado viviendo en piloto automático, siguiendo un camino que no elegiste conscientemente, persiguiendo objetivos que no son realmente tuyos. Y enfrentar eso requiere un nivel de honestidad y valentía que la mayoría de la gente no está dispuesta a tener. Por eso es más fácil etiquetar a la persona que vive diferente como rara, como inadaptada, como alguien que no entiende cómo funciona el mundo, porque la alternativa, admitir que tal vez ellos han entendido algo que tú no, es demasiado desestabilizante. Veo esto constantemente con pacientes que vienen a consulta